Ser podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Buenas y frías noches en Estrasburgo, Aymar. Frías por aquí también en España. Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Y Carmen Calvo, ¿cómo estás, Carmen? Pues frías noches. Efectivamente, mucho frío a esta hora en buena parte de España por el temporal que está azotando la península. Mucho más frío, se nota que llega el invierno por fin. Mucho frío, humedad. Un cambio muy fuerte. Era hora de que llegara el invierno un poco aquí. La ola de frío viene. Sí. Y nosotros que trabajamos en la calle, vamos, más que nunca. Van bajas las temperaturas como en torno a 5 grados, así que hay que abrigarse. Abrigo gordito y sudadera, jersey. Sí. Estoy aquí peleando con el paraguas con este tiempo tan maravilloso que tenemos. Tanto los paraguas por las papeleras. El temporal ha traído, como escuchan, mucho viento, rachas de hasta 100 kilómetros de hora, olas 100 kilómetros por hora. Olas de hasta 9 metros en el Cantábrico, desplome de las temperaturas, lluvia, nieve. Hay 18 carreteras afectadas y ahora mismo lo peor está en Huesca y en Lleida. DGT, Jaime Orejón, buenas noches. Muy buenas noches. Precaución porque la nieve afecta a esta hora 18 vías. Una de la red viaria principal es obligatorio el uso de cadenas en Huesca, la A23 en Sabiñánigo, y prohibido el paso a camiones y articulados en esta misma A23 en Nueno, y 15 carreteras secundarias afectadas, 11 de ellas obligatorio el uso de cadenas. Lo más complicado en Huesca y Lleida, pero también en Asturias y Cantabria. Además, mucha precaución en toda la zona norte del país por las lluvias intensas. Esto en las carreteras. En Galicia, en A Coruña, 40 vecinos han quedado incomunicados por el derrumbamiento de la carretera que llevaba a su pueblo, que se ha venido abajo por las lluvias. En Navarra ha habido además cortes de luz en algunos municipios y los equipos de emergencias vigilan 3 ríos de Cantabria por riesgo de que se desborden. Y también preocupa la crecida de los ríos en Euskadi. Esta es la foto ahora mismo. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Y lo peor, Carbó, se espera para las próximas horas, porque se van a juntar 2 borrascas. La que llega mañana, Fien, que es más fuerte que la que ha azotado hoy, que es Gerard. Así es, de hecho lo que hemos vivido hasta el día de hoy no deja de ser destacable, cantidades de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos del Cantábrico, desde el norte de Galicia hasta Euskadi, y ahí estas crecidas de los ríos, además porque se ha juntado con los hielo de la nieve que cayó ayer en cotas un poco bajas, y mañana lo que va a pasar es que el viento que hoy ya sopló con fuerza se va a intensificar. Para que nos hagamos una idea, a una persona con una constitución normal, una racha de 70 kilómetros por hora le dificulta el andar. Pues bien, mañana en la mayor parte del país tendremos rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, y en muchos casos por encima de los 80, que ya son vientos que tienen una capacidad destructiva. Son vientos que tampoco son extraños, pero se van a presentar en sitios donde no es tan habitual, por eso hay que extremar la precaución. Pero es que van a coincidir otras cosas. Hasta bien entrada la madrugada, la lluvia seguirá descargando en todo el Cantábrico, por eso muchísima atención ante la crecida de los ríos. Y a partir de mañana al mediodía es cuando va a empezar a llegar el aire frío, porque hasta ahora ha hecho frío, sobre todo por el viento, pero es que mañana a última hora va a llegar ya suficiente aire frío como para que la nieve, por ejemplo, caiga con intensidad en cotas de tan solo 300 metros, por ejemplo, en Asturias y Cantabria. Muchísima precaución en carreteras de todo este sector. También se va a intensificar la nevada en el Pirineo, y todo esto va a culminar a partir del miércoles con la parte final de esta entrada fría. Y es que van a bajar mucho las temperaturas, las heladas van a ganar mucho protagonismo, insistimos, la segunda mitad de la semana. ¿Hasta cuándo? No se ve el final, la verdad. No estábamos habituados a que el frío llegara con tanta persistencia, pero como mínimo todo lo que queda de semana, para que nos hagamos una idea, van a ser frecuentes heladas de 5 bajo cero a 10 bajo cero. Las máximas sí que podrán remontar un poco, pero no demasiado, y hasta mediados de la semana que viene nos espera que la temperatura suba de manera apreciable, y ya veremos si pasa. Hablamos luego, Carbón. Hasta luego. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Otro día de polémica en torno a las medidas antiabortistas anunciadas por Vox en Castilla y León y que el presidente Mañueco del PP ha descartado hoy. Enseguida lo analizamos en un día en el que por primera vez el gobierno británico ha vetado una ley aprobada por el Parlamento escocés, la ley trans, que permite la autodeterminación de género. La ministra principal de Escocia sostiene que la ley entra dentro de sus competencias y lo considera un ataque frontal e injustificado contra el Parlamento escocés, que sienta, dice, un precedente peligroso. Todo cuando Sturgeon plantea celebrar un segundo referéndum de independencia. Un lunes de Eurogrupo en Bruselas, el primero del año, con mensaje optimista del comisario económico. There is a chance to avoid the deep recession and maybe
Se puede evitar una gran recesión y que la contracción de la economía sea más limitada, ha dicho Gentiloni antes de la reunión A27 sobre la puesta en marcha de un fondo de ayudas a empresas similar al de Estados Unidos, que mañana va a abordar también el Ecofin. El día de la detención del último gran capo de la Cosa Nostra, 30 años llevaba huido de la justicia Matteo Messina Denaro, que estaba en Palermo. È un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Un día para celebrar que la mafia se puede vencer, ha dicho la primera ministra Meloni. Messina Denaro está acusado de los crímenes y atentados más sanguinarios de la Cosa Nostra durante los 80 y los 90, entre ellos el asesinato del juez Falcone. Y el día también en Italia del adiós a la mujer más guapa del mundo. Ha muerto a los 95 años Gina Lollobrigida. The Queen of Sheba. Se va la reina de Saba o la Esmeralda de Notre Dame de París, musa del cine italiano e icono también de Hollywood. Y en la contra de hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Impacta saber que el mafioso más buscado de Italia durante los últimos 30 años campaba por Italia sin que lo hubiesen detenido hasta hoy. No es el primero. Hay una frase muy ilustrativa del Juan José Millás, reportero, que dice que al llegar a un lugar lo primero que hace él es preguntar en la farmacia. Averiguar qué está comprando la gente en las farmacias es la mejor manera de conocer el sitio en el que se está. En muchos pueblos de Sicilia la visita hay que hacerla a los cementerios. No hablan los muertos, pero sí hablan sus tumbas. Por ejemplo, Dani Verdú, el reportero del País, contó hace 3 años que la tumba del arrepentido, por supuesto asesinado, que provocó detenciones en el clan de Messina Denaro, la habían destrozado. Y desde allí se podía ver el lustroso y reverenciado panteón de la familia del capo, de su padre mafioso, cuando decimos mafioso decimos asesino, de sus familiares enterrados. Ahora lo han detenido después de 30 años, huido en un pueblo vecino. La corrupción de la mafia permite que el criminal más buscado de Italia se esconda en su casa. Y se ha detenido haciendo cola en una clínica. Provenzano tampoco tuvo que huir a una isla del Pacífico. Es impresionante la corrosión moral de una sociedad cuando se le somete a la violencia más brutal y se le recompensa simplemente no ejerciéndola sobre ella. Es decir, Messina Denaro, por ejemplo, prohibía extorsionar a los comerciantes del pueblo en el que estaba. Con eso ya bastaba. Eso y la tradición, las raíces, que las alabamos muchas veces olvidando que a menudo son simplemente raíces podridas. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana. Hora 25. Aymar Bretos. 4 días ha tardado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que es del Partido Popular, 4 días ha tardado en zanjar el sin Dios que se había generado en su gobierno a cuenta del supuesto protocolo antiabortista que había anunciado Vox la semana pasada. Mañueco, presidente autonómico, ha desautorizado hoy a su vicepresidente, que es el líder de Vox en esa comunidad, es Juan García Gallardo. Esta misma mañana, de hecho, Gallardo había insistido por enésima vez en que los médicos sí iban a tener que ofrecerles a las mujeres que vayan a abortar el escuchar el latido del feto o una ecografía 4D. La obligatoriedad no es porque lo diga yo, es que todos los protocolos son de obligado cumplimiento, es que para eso están. ¿El sanitario le va a decir que tiene la posibilidad de escuchar el latido fetal de su feto antes de tomar la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo? Sí. Bueno, pues ha salido horas después el presidente autonómico, Fernández Mañueco, a decir que no, que los médicos no tendrán que ofrecerles a las mujeres nada que ellas no pidan específicamente. La voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y, por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover
ni las va a amparar. Es verdad que luego Mañueco empieza a hablar de futuras medidas en favor de la natalidad que no concreta. Pero bueno, la desautorización está ahí, es muy clara la desautorización a su vicepresidente. Y de hecho él, el vicepresidente Gallardo, esta noche en una entrevista en 7NN, ha empezado ya a recoger cable clarísimamente. De hecho, realmente esta tecnología, estas posibilidades ya existían en la sanidad pública. La novedad realmente es que los protocolos se refuerzan para que los médicos ofrezcan esta posibilidad a las mujeres de manera proactiva. O sea, en la misma entrevista él pasa de hablar de que los médicos van a hacer proactivamente no sé qué, a decir después que los médicos lo harán si la mujer lo pide. Todos estos servicios ya forman parte de la sanidad pública de Castilla y León. La novedad es que cuando una mujer efectivamente quiera recibirlo, lo va a recibir. Y confirma que no ha hablado con Mañueco desde el jueves pasado. O sea, una polémica nacional generada desde su gobierno, y presidente y vicepresidente no hablan desde que empezó todo. La marcha atrás del gobierno PP-Vox en Castilla y León llega horas después de que el gobierno central les haya mandado un requerimiento a la Junta para que detenga cualquier plan antiabortista que estuvieran pensando poner en marcha. Un requerimiento que la Junta decía hoy a mediodía que no le había llegado. El certificado de entrada está ahí. Ayer a las 7 menos 10 de la tarde. La Junta dice que no ha llegado, no han contestado al requerimiento. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Da la sensación que quieren ganar tiempo para buscar la fórmula que les permitiera esquivar la ley, sortear la ley, al tiempo que atienden las condiciones de sus socios de gobierno Vox. Y ya le digo, señor Mañueco, o se está en el cumplimiento de la ley, o se cumple con la ley, o se cumple con Vox. Pero no es el gobierno el único que le ha mandado hoy mensajes claros a Mañueco. Hoy Mañueco ha visto cómo su partido, el PP, a nivel nacional, se ha desmarcado claramente de su gestión, Mariela Rubio. En privado, destacados dirigentes del partido expresan abiertamente su sorpresa y decepción por cómo ha gestionado este asunto Fernández Mañueco. Lo hacen con frases como estas: se ha dejado colar un gol, o ha tardado en reaccionar salpicando a la dirección en el peor asunto posible. También ha habido quien ha recordado hoy que Mañueco ya generó malestar en Génova con su manera de negociar el gobierno de coalición con Vox. La polémica, reconocen muchos, en Génova 13 ha supuesto una bomba en la línea de flotación del giro al centro que Feijóo quiso escenificar la pasada semana precisamente con el fichaje de Borja Semper, que hoy hablaba de Vox como del mayor aliado de Pedro Sánchez. Una guerra interesada que se retroalimenta y que en este caso concreto usa a las mujeres en una guerra de bandos. Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos. Sobre el silencio de Feijóo sobre este asunto, Semper ha dicho que el líder del PP no puede actuar de comentarista de los vicepresidentes autonómicos. En este contexto, Génova ha anunciado que Feijóo no estará en la manifestación contra Sánchez que este fin de semana han convocado varias asociaciones y donde sí estará Santiago Abascal. Abascal, por cierto, que a través de su secretario general Ignacio Garriga le ha mandado hoy un mensaje a Feijóo. Esto es lo que hemos hecho en Castilla y León, lo vamos a hacer allá donde gobernemos, con el PP, allá donde gobernemos. Juan García Gallardo ha hecho lo que hará cualquier líder, cualquier representante de Vox en cualquier institución que tengamos capacidad de influir en el gobierno y de tomar decisiones, que es, en primer lugar, cumplir su palabra y, en segundo lugar, luchar contra esa cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda y ante el que, sorprendentemente, algunos callan, asienten o se ponen de perfil. Venga, Margallo, empiezas tú, tus conclusiones. Pues como tú quieras, pero te voy a dar un mensaje que me han transmitido dos personas que nos sirve para todos nosotros. Esta mañana he hecho una entrevista para un periódico nacional de gran tirada, ha venido un fotógrafo que ciertamente ni ha votado ni creo que vaya a votar nunca al Partido Popular, y me ha hecho, es una pena que en Ágora estáis perdiendo ese tono de moderación que teníais en la primera etapa. Y me lo ha ratificado en el avión, sin que yo comentase esta noticia, un personaje muy querido y muy importante en el Partido Socialista, que es César Ruena. Dice: en los últimos tiempos estáis llegando a un guirigay que va a convertir Ágora en una tertulia si no corregís el tiro. Yo, por mi parte, como buen democristiano, acto de contrición y propósito de enmienda. Vamos a ver, yo creo que es una polémica absolutamente artificial e interesado, y para eso me he molestado en seguir la cronología.
El jueves 12, García Gallardo, que es un personaje ciertamente ultramontano, hace una declaración, dice que va a obligar, subrayo, obligar a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que pretendan interrumpir el embarazo 3 opciones, las que sabéis: escucha el latido del feto, una ecografía, 4 días de atención psicológica. La oferta no va acompañada ni de informes médicos o científicos, ni del coste económico de la medida, ni de si es compatible o no con la ley estatal. Más que de idea, podemos hablar de ocurrencia en un tema tan sensible como el aborto. El día siguiente, el viernes 13, hay 2 declaraciones que son importantes. El consejero de Sanidad, que dice en ningún caso se va a obligar, se sustituye la palabra obligar por instigar, y no se va a dirigir solo a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo, sino a todas las mujeres. Más importante, la declaración de Borja Semper diciendo el PP no va a tragar con cualquier cosa. El sábado 14, otro personaje que también es preferido de la izquierda mediática, Ayuso, hace 2 declaraciones. Por un lado, recrimina a García Gallardo el provocar un conflicto interno con una gran improvisación, y a Sánchez por anticiparse a mandar un requerimiento a la Junta antes de conocer el protocolo. No había protocolo todavía, y dice, pero esto ya es una coda de Isabel, antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad. Ella hace una propuesta muy concreta, que dice establecer un teléfono para las embarazadas, y dice literalmente: la mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada, subrayo, presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento cuando lo necesite y lo pida. La última declaración es la de Mañueco, que ha dicho que en ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se sometan a una interrupción del embarazo. Es decir, la recriminación de Sánchez llega a un no protocolo, como en Alicia en el País de las Maravillas, y dice que no se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada. Fin de las citas. Y lo que ha dicho Semper, luego si queréis lo analizamos. Hombre, yo creo que esto son... Vox siempre acude al socorro del gobierno cuando las cosas van mal. El gobierno, Pedro Sánchez está vivo y está en el gobierno porque Vox se abstuvo en el Real Decreto Ley de reparto de los fondos europeos, pese a haber un informe del Consejo de Estado que decía que no era razonable. Si Vox no se hubiese abstenido, si hubiese votado en contra, el gobierno hubiese caído. Por tanto, cuando Vox nos recrimina lo de la derechita cobarde y tal, haría bien en ver, en analizar y en recordar cuáles han sido sus actuaciones. Carmen. A ver, José Manuel, Vox gobierna con vosotros. Porque lo y habéis, Unidas Podemos con vosotros. Porque lo habéis elegido, ¿vale? Uh-huh. El acto de contrición te lo revisas un poco al hilo de la intervención que haces. Vox está en una institución importante, en un gobierno autonómico, porque vosotros lo habéis decidido. Y yo en relación a este asunto tengo 2 niveles de análisis. Uno es que es ilegal lo que plantea el gobierno autonómico, que no tiene competencia para hacerlo, que aquí hay que aplicar la ley del 10 y la modificación que se hizo después, que forma parte de una estrategia internacional de la que, por cierto, esta tarde ya ha dicho Lula que retrocede al latido fetal que había puesto Bolsonaro, y que vosotros no habéis sido capaces de entender nunca que lo que le entregabais a Vox en muchas ocasiones eran intereses, derechos y libertades de las mujeres. Semper tiene que saber que cuando Feijóo no quiere hablar de esto, no quiere hablar de lo que nos ocurre a más de la mitad de la población de este país. No es comentar lo que hacen otros, es que este es un tema que nos afecta a más de la mitad de la población y Feijóo ha decidido no hacer ningún comentario. ¿Y qué es lo que hay debajo de esto? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí como mujer? Pues que el Partido Popular recurre todas las leyes de avances de mujeres. Tenéis recurrida la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que por cierto me tocó a mí presidir la Comisión de Igualdad cuando se estaba haciendo, y recuerdo muy bien como las diputadas del Partido Popular nos decían literalmente:
nosotras estamos de acuerdo con el aborto, porque en general la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con ello, pero este marrón político lo vais a tragar vosotras solitas. Cinismo y gorronería política en estado puro, que es el problema que de verdad tenéis, que no estáis de acuerdo con el derecho que las mujeres tenemos a controlar nuestro cuerpo, que es el que se queda embarazado, y a controlar la maternidad. Particularmente en el siglo XXI, donde somos trabajadoras, pagadoras de impuestos, madres libremente, si queremos, es decir, no somos mujeres del siglo XIV, cuyo destino era, evidentemente, ser esposa y ser madre. Y no lo acabáis de entender. Y que Vox no lo entienda no me preocupa. Y que Vox haga estas cosas no me preocupa. Lo que me preocupa mucho es que vosotros no lo tenéis claro. Acaba de decir un portavoz vuestro en Huelva que lo que trata de hacer el Partido Popular es evitar asesinatos. Nos estáis volviendo a decir a las mujeres que cuando interrumpimos el embarazo estamos asesinando. Y ese es el problema de fábrica que tenéis. Y como ese es el problema de origen, se forma toda esta cadena de barbaridades una detrás de otra. Que no sé ahora cómo lo vais a resolver, porque en cualquier caso esto no es un asunto puntual del fascismo internacional, porque lo han puesto en lo alto de la mesa en otros países europeos, en otros países fuera de Europa, y tendríais que haber estado alerta. Pero que sobre lo que tenéis dudas es sobre el derecho fundamental que las mujeres tenemos a controlar nuestro cuerpo. Que no es debatible eso, y que eso no es que lo digamos las mujeres en este país, que es que hasta la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa le indicó a España que iba muy tarde, que era una democracia consolidada, absolutamente tardía e imperfecta por no regular la interrupción voluntaria del embarazo. Y a mí lo que me preocupa de esto es que cuando tenéis mayoría absoluta y la habéis tenido, no lo modificáis. Gorroneáis que la sociedad española va por delante de vosotros y os aprovecháis para mandar y hacer luz de gas con esto. Se lo habéis hecho a Vox, y esta criatura de vicepresidente, que se tenía que haber quedado en la frase cuando dice yo de embarazo no entiendo. Ahí lo tenías que haber parado, colega. Ahí lo tenías que haber dejado, que tú no sabes de embarazo. Y claro, ahora se os han levantado ya los ginecólogos, los psicólogos, las psicólogas, porque hacer a una mujer que oiga el latido fetal es someterla a una tortura increíble. Así que va a haber que hilar más fino con los derechos, con los intereses de las mujeres, porque yo he dicho aquí en muchas ocasiones que una parte muy importante de los debates de la democracia de ahora y de futuro van a venir en torno a nuestras cuestiones. Iglesias. Y aquí os habéis columpiado. Gallardo no tiene moto, pero le llevan en coche oficial con un bus, con un casco a la concentración de moteros. No tiene casi competencias, pero tiene a Ana Rosa para que le ayude a construir un debate en todo el país. Yo creo que la ultraderecha ha vuelto a demostrar su gran capacidad para la guerra cultural. No ha agarrado un tema cualquiera, ha agarrado un tema muy sensible para las bases ideológicas de la derecha, que es la posición de la Iglesia Católica con respecto al aborto. Luego esto en la derecha no lo practica nadie. En la derecha no usan preservativo para tener relaciones sexuales, se divorcian, se casan entre parejas heterosexuales y homosexuales y abortan, claro, igual que todo el mundo, con la suerte de que algunos de derechas, cuando se prohíbe el aborto aquí, pues se van en un avión a Londres, que es lo que se ha hecho siempre. Pero lo que han conseguido con esto es ponernos a todos a discutir de la última parida de la vicepresidencia de Vox en Castilla y León. Pero ojo, aquí ya solamente hay dos alternativas de gobierno posible: o la reedición de este gobierno de coalición con otras fuerzas políticas progresistas o que expresan la plurinacionalidad, o un gobierno del Partido Popular con Vox. Eso quiere decir que todas las fuerzas políticas tienen un grado de corresponsabilidad. Vox tiene a Ana Rosa, pero tiene también al PP, que tiene clarísimo que si tiene que gobernar con Vox en el Estado, como lo hace en Castilla y León, lo va a hacer. Y eso puede tener implicaciones en términos, bueno, pues de retroceso de los derechos de las mujeres, que al feminismo le ha costado mucho tiempo conseguir. ¿Cómo se responde a esto? Yo creo que no hay que entrar a sus marcos. Lo que hay que hacer, como va a hacer el gobierno, es una ley del aborto que amplíe los derechos de las mujeres, que trabaje la educación sexual, que trabaje las medidas para proteger la salud menstrual y avanzar en derechos, que es lo que hay que hacer ante una situación en la que algunos pretenden llevarnos a sus marcos. Margallo.
Vamos a ver, que este es un tema extraordinariamente sensible y tiene una historia muy complicada. Y no hay verdades absolutas. Yo, como he hecho un propósito de contrición, no voy a utilizar adjetivos, voy a utilizar frases de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, en que dice literalmente que hay dos bienes jurídicos a proteger: la vida del nasciturus como bien constitucionalmente protegido, y la vida y la dignidad de la mujer en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto a la madre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionalmente en juego. ¿Qué quiere decir en esto? Que aquí hay dos bienes jurídicos que hay que proteger conciliando la protección de los dos. Y eso lleva a que cualquier ley del aborto no acepte el aborto en cualquier circunstancia, en cualquier plazo y por cualquier motivo. Por tanto, todo esto es relativo. Una vez que, Sánchez ha mandado un requerimiento contra un protocolo no existente, porque ese protocolo no se aprobó. Y lo que ha hecho Fernández Mañueco, que es coherente con lo que ha pedido el PP nacional, es decir, que en ningún caso se va a obligar a los médicos ni se va a obligar a una mujer a someterse a estas pruebas. Se les ofrece y punto, que es lo que ha dicho Ayuso. Y la expresión de Ayuso me parece absolutamente impecable, que las mujeres en esta situación, que lo deseen y se encuentren solas, puedan informarse, si así lo quieren y así lo necesitan. Y ese es el tema, que se ha aprovechado esta polémica para obviar. Mañana vamos a tener aquí un debate importante sobre la situación del Estado de Derecho en España, y ahí vamos a hablar de muchas cosas, y con esta polémica lo que se ha hecho es tapar la importancia de que el Parlamento Europeo examine cuál es la situación del Estado de Derecho en España, como hemos hecho con otros países cuando hemos creído que los valores de la Unión, que es una comunidad de derecho, no está. En fin, yo acepto que ya no se hable de la dilución de la sedición, de la dilución de la malversación, de todas estas cosas que a mi juicio son más importantes. Esta discusión, insisto, no es porque el tema no sea importante, que lo es. El tema del aborto es muy importante, y el tema de la dignidad y de la mujer es muy importante. Lo que pasa es que se ha hecho sobre, insisto, un no protocolo, que es como cuando Alicia en País de las Maravillas decía: aquí vamos a celebrar un no complemento. El Partido Nacional ha hablado y la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León ha hablado, y no hay caso. No hay caso, y por tanto podemos seguir toda la noche hablando de esto. Yo, créeme que llevo estudiando este tema 3 días, pero yo ya sabes que lo de el Ágora me lo tomo en serio, y aquí he llegado hasta el Código Penal de 1822. De todas maneras, Margallo, dices que mañana se va a abordar en el Europarlamento el Estado de Derecho de España, que es muy importante. Obviamente es importante. Se aborda porque lo habéis metido vosotros en el orden del día. Claro. El PP, quiero decir, que no es porque el Europarlamento que ha dicho vamos a abordar, no, es porque el PP ha dicho... se va a abordar porque lo hemos pedido nosotros, lo mismo que la izquierda ha pedido que se examinase otros países como Polonia y Hungría, cuando ha considerado que los valores de la Unión, entre ellos el ser una comunidad de derecho, están en peligro. Entonces nosotros lo hemos hecho, y el de no se puede hacer en el Parlamento Europeo es no entender el proyecto europeo. El proyecto europeo es compartir valores, compartir competencias, compartir soberanía y, por tanto, escrutarnos unos a otros. Eso no es un atentado a la soberanía nacional, es entender el proyecto europeo, que, por definición, es soberanías compartidas. Calvo, Iglesias. A ver, José Manuel, por que no nos volvamos locas. La polémica la habéis generado vosotros. Punto. La polémica la habéis generado vosotros. José Manuel, escúchame, que tengo además muchas ganas de que venga aquí al estudio, que es más agradable. El siguiente ¿no? Vale, no, te lo digo porque es mucho más. Si logro volver de Bilbao con la tormenta que hay. Bueno, cuídate. Lo que te quiero decir es que la polémica la habéis generado vosotros. La genera, según dice el colega este que no sabe de embarazos, que lleva 10 días sin hablar con Mañueco, que es su jefe, que es su presidente. O sea que igual ha contado esto sin que nadie lo supiera. Que el gobierno reacciona
porque hay una posición pública formal. No es que el vicepresidente esté dándose una vuelta y se lo cuenta un colega, amigo periodista, es que sale en rueda de prensa institucional y lo cuenta. Y obviamente el gobierno se dirige a través de la ministra de Sanidad para que le suministren la información escrita, y como allí parece que el modelo de que no hablan y de que no saben lo que están haciendo uno y otro ha funcionado en esta ocasión a la perfección, el gobierno tiene que advertir, porque no ha sido un comentario en una entrevista, sino una rueda de prensa después de su consejo de gobierno, el gobierno lo que advierte es que esto es ilegal y que además no hay competencia para ello. Yo no voy a entrar en el marco de debatir nuevamente qué es para las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo. Yo ya eso es que lo tengo archisuperado. Las mujeres estamos muy cansadas de que todo lo relativo a nuestros cuerpos se convierta siempre en un gran debate moral, en un gran debate que siempre está a punto de volver a la casilla de salida. Mirar, cuando nos creíamos en el siglo XXI, que muchas habíamos avanzado, que estábamos ayudando a que otras avanzaran en sus países sobre esto, que es capital controlar tu maternidad, mirar dónde estamos. Mirar dónde estamos, dándole vueltas a esto. Mira, cuando tú dices, ¿hay dos bienes jurídicos a proteger? Claro, pero el bien jurídico existente, que es el de la mujer, está embarazada frente al nascituru, eso lo arregla la ciencia, y por eso las leyes te hablan de los plazos de semanas, que cada ley tiene la suya, y de las condiciones. Lo que estáis planteando continuamente es algo así como: no somos seres completos, no somos ciudadanas de primera, nos tenéis que decir lo que tenemos que hacer, tenemos que ser tuteladas porque somos unas incapaces y somos incapaces de controlar nuestras vidas, nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Es que este es el problema, y este es un problema muy grande porque somos más de la mitad de la población. Imaginaros en una ficción propia de Saramago, cuando hizo aquella ficción del voto en blanco, imaginaros que nos levantamos una mañana todas las mujeres y decidimos ir por el mismo sitio. Somos mayoría absoluta natural, estamos muy hartas, muchas, y con diferentes líneas ideológicas, que nuestros asuntos sean tratados de esta manera. Habitualmente además por hombres, que están todo el rato decidiendo. En segundo lugar, monedas de cambio fáciles para muchas cosas. Y en tercer lugar, que no sean considerados con la importancia que tienen. Tú lo has dicho, esto es una pantalla de humo para no hablar de otras cosas. ¿Para no hablar de qué? De la sedición, de la malversación. Pero si llevamos 20 días, estamos absolutamente estragados de hablar de eso. ¿De verdad no merece que el líder de la oposición haya dicho hoy con toda claridad: las mujeres de este país, el Partido Popular es un freno de esas locuras de Vox y por ahí no vamos a pasar? Pero claro, ¿qué pasa? Que no estáis de acuerdo, que tenéis la ley recurrida, que la tenéis recurrida, que dais una de cal y otra de arena, no lo digo por ti. Y que, repito, a mí todavía me retumba en la cabeza el cinismo, la frialdad, la inhumanidad con lo que aquellas diputadas, que las tengo en mi cabeza y no las nombraré nunca, nos dijeron: este marrón os lo tragáis solitas, pero nosotras estamos totalmente de acuerdo con el aborto. Eso lo queda abajo. No lo voy a decir nunca. ¿Por qué no? Porque no lo voy a decir nunca, porque a mí la estética me gusta mucho en la política, porque creo que estamos haciendo muy fea la política, muy carente de belleza. No lo voy a decir nunca, pero nos lo dijeron en 2 ocasiones. Sí voy a decir a quienes nos lo dijeron. A Carmen Montón, yo presidía, ella era la portavoz, estaba Viviana. Nosotras decidimos en nuestro partido tirar para adelante con esta ley. En nuestro propio partido nos dijeron: os vais a estrellar, no vais a conseguir apoyo. Yo me pasaba la vida hablando con Gaspar Llamazares, con Durán Lleida, con Emilio Lavarría. Yo me pasaba la vida con aquella gente, con Aguirrechea, que todavía está, para convencerlo. La verdad es que esa parte de tu vida fue un sacrificio, sin duda, visto con quién te pasabas la vida. Pero el objetivo lo merecía, porque cuando llegamos a nuestro propio partido y al gobierno le dijimos: tenemos los apoyos, y nos dijeron: vaya a tirar para adelante, y dijimos: tiramos para adelante, lo hemos conseguido. Yo lo recuerdo aquello. Y allí estaban las mujeres del PP para decirnos: el marrón no lo vais a tragar vosotras solitas. Y nosotras decíamos: vale, no lo vamos a tragar, pero lo vamos a conseguir. 155 le debería aplicar el Papa Francisco a la Conferencia Episcopal Española. Eso no estaría nada mal.
En España no hay un debate sobre el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Lo que sí hay es una creciente preocupación social por lo que representa la ultraderecha para los derechos que han conquistado las mujeres. Y que la ultraderecha es una amenaza para la democracia ya no es una cosa que digamos solo nosotros. Leo un párrafo de un editorial del País de hace 24 horas. La proliferación internacional de golpes de Estado y el deseo deliberado de líderes y liberales de debilitar o incluso romper las reglas del juego democrático son una advertencia sobre la amenaza que la extrema derecha representa hoy para la democracia. Esto lo estaba diciendo el País, por fin. Bueno, la extrema derecha aquí no entra sola. La extrema derecha entra gracias al Partido Popular y gracias a una radicalización de la derecha mediática que ha permitido que esa agenda entre en lo que en última instancia tenemos que discutir todos. Y creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues asumir un enfrentamiento ideológico en el que hay una línea muy clara. De un lado estamos los demócratas, que asumimos los procedimientos democráticos para acceder a los cargos públicos, que asumimos los debates, que asumimos la libertad, que asumimos la legalidad vigente, y por otra parte hay una ultraderecha que incluso ya está preparando el terreno para deslegitimar a las autoridades electorales si el resultado de las próximas generales no les gusta. Vamos a hacer una pausa mínima y nos vamos a Suiza. Hora 25. Aimar Bretos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado esta tarde a Davos, en Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial que se celebra allí cada año con los principales líderes políticos, económicos, el mundo de la política y el mundo del dinero, todo ahí bien juntitos, reunidos en una lujosa estación de esquí balneario, con mucha nieve alrededor, mucho abrigo gordo y mucho aplauso también. Referencias crecientes a la desigualdad, que esas son las que dejan por ahí cada año, intentan colar en los titulares organizaciones como Oxfam. Pero poco más en las conclusiones. Hoy os pregunto a los tres que habéis tenido responsabilidades de gobierno hasta antes de ayer, ¿para qué sirve Davos? ¿De qué sirve? ¿Qué se hace allí? ¿Qué sale de allí? Carmen, me decías que tú sí has estado en Davos. A ver, Oxfam ha dicho, ha puesto hoy como ejemplo de buen hacer en algunas cuestiones al gobierno de España, lo digo también para que quede claro. Pues mira, al final tienes la sensación de que es un poco lavado de conciencia. Tienes la sensación de que, claro, este tipo de foros, si de un año para otro, o 2, o 3, se movieran algunas cosas en la buena dirección, tú dices, vale, pero ¿qué estamos constatando en esta convocatoria? Pues que está en este momento agudizándose la pobreza y la desigualdad más en los últimos 25 años. O sea que, ¿para qué? Da un poco de sensación que vas allí, lo cuentas, haces el diagnóstico, te enfrentas a las cifras frías, ¿no?, de cómo está en este momento la desigualdad haciendo estragos. Y bueno, ¿y qué pasa luego? Pues es que esta es la sensación que tienes continuamente, ¿no? Entonces, este tipo de foros, desde mi punto de vista, si no son capaces de mover algo en la buena dirección, pues tienes la sensación de que a veces son un cierto paseo, ¿no?, por la conciencia dura que deberíamos de tener en muchas ocasiones en algunas cuestiones. Sobre todo con esto de fugar la política y creernos que la política al final son las élites que se mueven, los formatos estos modernitos donde hacemos mucha cosa de comunicación y películas de estas. Al final el mundo se tendría que empezar a encargar de que la gente comiera, de que comiera todo el planeta, que vamos a acabar las élites en Marte y otros muriéndose. Que el mundo está dividido entre los que se aburren y entre los que no comen. O sea que tendremos que arreglarlo. Iglesias, ¿de qué sirve Davos? Bueno, hasta hace algunos años Davos venía acompañada de protestas del movimiento altermundialista. Yo en las de Davos no estuve porque era muy difícil llegar, pero estuve en unas cuantas, en Génova, en Praga, en Niza. Y cuando llegué a la vicepresidencia del gobierno tenía unas competencias que sonaban mucho a las demandas del movimiento altermundialista, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Que es una cosa que inició un grupo de trabajo con Willy Brandt al calor del optimismo tras la caída del muro de Berlín, diciendo que sería imaginable una gobernanza global con buenos propósitos, proteger el medio ambiente, los derechos humanos, el no sé qué. Se supone que todos los países del mundo se comprometieron en la ONU a cumplir una serie de objetivos que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados antes del año 2030,
Y Davos es una muestra pues de que la agenda es un montón de buenas intenciones, pero que ni los estados ni los grandes poderes globales de tipo regional, de tipo corporativo, a pesar de que les encanta ponerse el pin de la agenda para quedar muy bien, están dispuestos a hacer gran cosa para que los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el sentido común climático informen la política de las instituciones internacionales. Davos es básicamente un club donde se reúnen gente con muchísimo dinero y gente con algo de poder político, y los que tienen muchísimo dinero les dicen a los del poder político lo que tienen que hacer. Margallo. Vamos a ver, en todos estos foros, Davos, Bilderberg, etcétera, efectivamente se reúnen los grandes líderes económicos. Y de lo que sí allí se habla se traslada a todos a los periódicos. Fundamentalmente hay 4 grandes que son los que leen los inversores. Y España necesita ahorro nacional y ahorro extranjero si queremos crecer. Y para combatir la pobreza y la desigualdad, lo primero que tienes que hacer es crecer. Luego distribuirlo de forma equitativa, pero si no creces no hay nada que distribuir. Es decir, la riqueza se puede distribuir, la pobreza se comparte evangélicamente en el mejor de los casos. Yo en esta ocasión creo que el presidente del gobierno hace bien en ir a un sitio donde le van a escuchar los que toman decisiones de inversión en un mundo globalizado en que el ahorro se mueve con absoluta libertad, diciendo que España es un país en el que se puede invertir, en el que se debe invertir, que es rentable, que es un país seguro, etc. Eso me parece que es un mensaje. De hecho, yo puse en marcha la marca España, que no era otra cosa sino intentar prestigiar, ganar reputación en un momento, en 2011, en que realmente teníamos serias dificultades para obtener dinero a un precio razonable y evitar una quiebra del Estado. Por tanto, yo esta vez y sin que sirvan, sin precedente, me parece bien que el presidente del gobierno vaya a decir al mundo qué es lo que hay. Luego tendremos pues una fábrica de baterías en Valencia o los coches eléctricos en no sé dónde, etcétera, que necesitamos para crear empleo, crecer y mantener el estado de bienestar. ¿Qué relación? No, es al hilo de lo que decía José Manuel. A ver, todo lo que representa la justicia climática y todas las decisiones que hay que tomar en esta materia para sostener al planeta, yo creo que nos van a llevar a una parte importante de redefinir lo que es el progreso. El progreso va a tener que ver, en mi opinión, más con el reparto que con el crecimiento, porque hay una parte del crecimiento que va en dirección contraria a la sostenibilidad. Es decir, que yo creo que si en Davos se va a seguir hablando de lo mismo, sin que nadie o en algún momento nos atrevamos a decir que hay que repartir, compartir, como se le dice a los niños cuando se les intenta educar de pequeños, compartir, porque la idea de progreso como crecimiento infinito, la idea de que las políticas son siempre incrementalistas, tienes que tener dinero para resolver cosas, creo que nos llevan a una contradicción en términos que no es resoluble. Entonces yo creo que hay que empezar a decir que no sé si tendremos que ir a Marte, pero creo que aquí hay que seguir peleando porque la gente coma. Creo que hay que inventar muchas tecnologías para el mundo rico que luego nos aburren y nos convierten en seres ansiosos, cuando a lo mejor se trata de ir avanzando en derechos y en dignidad de mucha gente, que a veces no cuesta tanto dinero. Yo vengo hace un momento a tomar un café con una jueza y venía para acá, he venido andando y venía desencajada, no lo siguiente, porque me acaba de contar lo siguiente. Me dice, mira, Carmen, tengo ahora mismo un asunto de una niña, una inmigrante de un país africano, que la ha violado un primo. Y el tema que se está planteando, incluso en sede judicial, es que tengamos en cuenta la cultura de la que proceden los matrimonios de niñas con 10 y con 11 años, y que el primo ha vivido en esa cultura y que lo entendamos. Yo estaba con ella, estábamos las dos solas trabajando sobre un asunto que tenemos para montar un observatorio latinoamericano con los temas de violencia, y le digo, ¿está pasando? Y dice, sí, se ha hablado seriamente, incluso con operadores, que en este caso tengamos en cuenta. Digo, ¿que tengamos en cuenta qué? Dice, bueno, pues que la ha violado, pero como es su primo y viene de otro país,
Esto no cuesta dinero. Y eso tiene que ver con la dignidad y con los derechos y con la integridad del cuerpo de esa chiquilla. Es decir, que creo que algunas veces pues nos vamos a sitios muy lejanos, muy interesantes, con las tecnologías y con la historia, y desde luego quienes tenemos posiciones éticas e ideológicas como la mía, creo que tenemos que estar en otro sitio y tenemos que empezar a decir que el progreso va a tener que ver más con el reparto que con el incremento. ¿Estás de acuerdo? Pablo Iglesias acaba de cargar el micrófono de la cadena SER ahora. Sí, esto me lo vais a descontar del sueldo. Pero vamos a ver, tenlo clarísimo. ¿Estás de acuerdo con la definición de progreso que hace Carmen? Yo creo que el progreso se asocia necesariamente a la igualdad. De hecho, la democracia es básicamente un movimiento histórico que ha ido arrebatando privilegios a una minoría de ricos, convirtiendo esos privilegios en derechos. Tener un médico era un privilegio de los ricos, que con el avance de la democracia se convirtió en un derecho. Que te enseñaran a leer y escribir, ir a una escuela, era un privilegio de una minoría, que con el avance de la democracia se convierte en un derecho. Y lo mismo poder ir a la universidad, poder tener vacaciones, poder tener derechos, poder tener las condiciones materiales mínimas que permiten la felicidad, o al menos tener la oportunidad de ser feliz. El problema es que el mundo no va en esa dirección. Los niveles de desigualdad son espantosos. El sistema económico que nos domina no ha traído progreso para la mayor parte de la humanidad, sino unas condiciones de explotación abominables, y la situación climática del planeta es insostenible. Con este sistema económico, a medio plazo, no hay sitio para que la humanidad pueda vivir. Y es verdad que ningún Estado tiene el poder suficiente para cambiar esta dinámica. Es verdad que los gobiernos tienen una agenda en la que es muy difícil convertir este diagnóstico que mucha gente comparte en unas políticas públicas que digan: es que mire usted, esto del capitalismo es una locura. Pero está bien que de esto se debata y que se señale a las organizaciones internacionales que prolongan una lógica que es enormemente destructiva para el género humano. La manera en la que estamos viviendo, si lo vemos desde una perspectiva planetaria, no es sostenible, no lo es. Y ahí están pues los datos que hablan de niveles de pobreza inasumibles, la degradación climática, que tiene que ver con un sistema económico que se basa en la acumulación sin fin y en la expansión sin fin en un planeta que es finito. Margallo, ¿cuál es tu definición de progreso? ¿Qué entiendes tú por progreso aplicado aquí a los próximos 10, 20 años? En el informe que hago mañana sobre la reforma de los tratados propongo el modificar el concepto de Producto Interior Bruto para incluir consideraciones medioambientales, consideraciones sociales, etcétera. Todo eso está muy bien, pero los problemas que tenemos es que para luchar contra la pobreza y corregir las desigualdades, cuantos más medios económicos tengas, mejor. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora en España? El salario mínimo interprofesional, porque es verdad que hay mucha gente con el salario no llega, con el salario que cobra no llega a fin de mes. ¿Qué estamos hablando de hasta cuánto podemos subir las pensiones? Que es el gran debate que vamos a tener ahora. Todo eso, si tienes medios económicos, lo puedes hacer. Todo esto de que el objetivo es la igualdad, hombre, la igualdad en unos niveles de bienestar razonables. En Corea del Norte son absolutamente iguales, menos el dictador, pero vamos, en unos niveles en que todos se mueren de hambre, todos son iguales para morirse de hambre. Yo no, ese es el tipo de progreso que quiero. He hablado de crecer, aumentar la riqueza y distribuir esa riqueza, pero si no tienes riqueza no puedes distribuir nada. Vete a Venezuela y piensa lo que está pasando. Hay 7,5 millones de venezolanos que han tenido, porque las condiciones económicas de Venezuela son malas. Vete a Argentina. Kirchner mira las cifras que tienen y cómo han tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Vete a Nicaragua. Es decir, no vamos a hablar de desigualdad, de pobreza, todo está muy bien. Por cierto, Oxfam hoy en Davos ha puesto de relieve la situación de hambruna que se tiene en África, que está sufriendo la mayor sequía desde hace muchísimos años. Y he visto en vuestro periódico, en El País, me parece que el de ayer o de hoy, la situación de riesgo para la vida, de pobreza, que está teniendo el Frente Polisario. Es decir, en ese congreso, lo podrá explicar Pablo, por si ha habido gente de Unidas de Podemos. Carmen no sé si tiene noticias porque no ha habido gente del PSOE. Hoy me está gustando el Ágora hasta a mí. Así. No sé cómo interpretar eso, Carmen. No, me está encantando a mí porque nos metemos en harina, que es lo interesante. La pregunta, José Manuel, es cuando habla... yo entiendo lo que tú dices, ¿no?
O sea, hay que tener recursos para garantizar servicios que son servicios públicos, que es lo que iguala de verdad a la gente, ¿no? Pero ya llegados a este punto, en el siglo XXI, hay otra pregunta en lo alto. ¿Cuántas cosas materiales necesitamos para vivir? Este es el lío. ¿Cuántas cosas materiales? Porque luego hay otro tipo de estadísticas que a mí me interesan mucho, que dicen cosas como que el mundo desarrollado, hipermaterialista, presenta síntomas de ansiedad, insomnio, trastornos de todo tipo, que además requieren mucho dinero, que parece que nos alejan de la idea de la felicidad. La idea de la felicidad es una idea muy particular, muy complicada, muy subjetiva, pero los primeros, los padres, porque eran todos hombres, fundadores del nacimiento de los Estados Unidos, la colocan. El derecho a la felicidad aparece en la primera declaración de derechos humanos, que no es la francesa, en la declaración del Estado de Virginia de 1777, aparece la idea de la felicidad, que es una idea aristotélica, cuando dice Aristóteles, oye, vivir en común es para ser felices, porque solo estamos peor, más inseguros, más frágiles. Aparece la idea de la felicidad en las Cortes de Cádiz, en la gran Constitución española. Yo no sé eso cómo tomarlo y cómo retomarlo y cómo juridificar eso, porque eso no es posible. Pero lo que sí tengo claro es que tenemos que remirar cuántas cosas materiales necesitamos, porque eso es un tirabuzón imparable, absolutamente imparable, que es en detrimento o a costa de todo el resto de los desequilibrios. Y al final parece que lo que queremos todos es ser felices, que requiere unas bases mínimas, evidentemente, saber que tiene un hospital corriendo al que irte, saber que vas a ir a un colegio, que si quieres puedes ir a una universidad, que tienes un trabajo, que tienes coberturas de fraternidad cuando te quedas sin trabajo, cuando llegas a vieja, que bueno, que has pagado tus impuestos, que tienes tu pensión, etcétera, etcétera. Pero creo que toca mirar cuántas cosas necesitamos para ser felices, porque tengo la sensación de aquello que siempre se decía de pensamiento complejo y gusto sencillo. Y creo que hay una parte del capitalismo al que vamos a tener que empezar a remirar. Y desde luego hay que remirar el mercado, porque en el mercado se ha metido una cantidad de cosas que las damos todas por buenas, bajo el mantra de cómo se compra se vende, nos lo tenemos que tragar. Bueno, pues igual no hay ni que comprarlo ni que venderlo, igual hay que remirar algunas cosas, porque el rumbo no es sostenible, sencillamente porque el rumbo no es sostenible. No he visto nunca a Pablo a sentir tanto mientras hablaba Carmen que hoy. Yo creo que sí que necesitamos cosas para ser felices. Hablaba Margallo de Venezuela. Yo voy a hablar de Estados Unidos. Voy a leer un fragmento de un hilo de una española que lleva 9 años viviendo en Estados Unidos. Tiene un podcast que se llama Aló Miami. Después de 9 años viviendo en Estados Unidos y de 5 contándolo en mi blog, creo que estas son las 10 cosas que más han hecho espeluznar a los españoles. 1. Este año solo pago más de $420 al mes por mi seguro de salud, gracias a que mi empresa paga el otro 50% de lo que cuesta. Aún así tengo una fianza de $2.500, porque el seguro no te cubre casi nada hasta que no llegas a esa cantidad. Y no cubre a mi marido, que paga aún más. 2. No existe la baja médica pagada a nivel federal. Por ley, como mucho te dan 12 semanas no pagadas de baja por algunas enfermedades. 3. Las embarazadas no pueden trabajar online, van a su trabajo hasta que paren. La baja maternal o paternal es una baja médica más, máximo 12 semanas sin sueldo y vas que te matas. 4. La gente no se jubila nunca porque no tienes garantía de poder vivir tranquilo sin ingresos hasta que te mueras. Hay pensiones, sí, pero no dan ni de lejos para vivir si eres mayor de 65 años y tienes el Medicare, el seguro de salud, pero no cubre ni todos los médicos ni todas las medicinas. 5. Los festivos se llaman Federal Holiday, pero no hay ninguna obligación por parte de las empresas de darlos libres. Lo habitual es tener solamente 6 o 7 días festivos al año. El 1 de enero, el Memorial Day, el 4 de julio, el Labor Day, el Thanksgiving Day y Navidad. Y ya está. 6. Tampoco hay obligación de darte un número mínimo de días de vacaciones pagadas. Lo habitual es tener 10 días y a medida que aumenta tu antigüedad te suman 5 o 10 días más. 7. Hay personas que tienen 2 trabajos y aún así viven por debajo del nivel de la pobreza. Hay empresas de mierda que se dedican a pagar lo suficientemente poco como para que puedas pedir algo
gobierno cheques de comida. Las empresas, por supuesto, te ayudan con el procedimiento. 8. Hay estados en los que es obligatorio llevar el arma a la vista y puedes ver a la gente pasear con el cochecito y el revólver en el cinturón. En otros estados es obligatorio esconder el arma para que no se vea. 9. Los españoles somos considerados hispanic. Les da igual que seamos de un lado del charco o de otro. Hablas con acento y eres moreno, eres hispanic. 10. Tener mucho dinero en el banco no te sirve de nada si no tienes un buen crédito. Se premia estar en deuda. Si no tienes otras deudas, es complicado que te den un préstamo. La gente siempre vive por encima de sus posibilidades y casi nadie tiene ahorros. Esto es Estados Unidos. Esto es lo que se ha presentado. ¿De quién es el hilo? De Allo Miami, un podcast magnífico, de los mejores que he escuchado, de una trabajadora española que tiene, su pareja es estadounidense, vive allí y hace unas crónicas magníficas con la visión de una española de cómo es la vida allí. Este es el paraíso de la democracia, este es el paraíso del éxito económico. Pues miren ustedes, esto no son condiciones adecuadas para vivir y yo creo que hay que estar muy orgulloso pues, de las políticas sociales que ha implementado este gobierno de coalición. Y aún así hay que decir que lo que falla en última instancia es un sistema que se fundamenta en algo que termina no funcionando y que condena la explotación a la mayor parte de la humanidad y que ni siquiera en su principal potencia económica ha sido capaz de garantizar las mínimas condiciones materiales para que la gente pueda ser feliz. Margallo, te doy la palabra ahora mismo, pero tengo ya a Carreño y a Carbó por aquí. Hora 25, seguimos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y vamos a concretar cómo van a ser las próximas horas, los próximos días de frío intenso. Jordi Carbó, hola de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Básicamente destacar que mañana va a ser el día más complicado de situaciones derivadas de la meteorología. El viento va a soplar más fuerte que hoy. En la mayor parte del país rachas de 60 a 80 kilómetros por hora serán habituales. Nos decías antes que para una persona, digamos, de complexión normal, ¿no? Que sí, ni muy gordo ni muy delgado, a partir de los 70 kilómetros por hora el viento ya le impide moverse bien. Hay que moverse así sinuosamente, ¿sabes? Para ir cambiando el viento. Los gordos se mueven perfectamente, entonces. Siempre no de idea, por Dios, que tenemos todavía los polvorones. Tienes más agarre. Hay dos soluciones. Los polvorones que me quedan. Pues mira, una solución es esa, comer mucho esta noche, ponerse piedras en los bolsillos o sencillamente estar atentos. De hecho, hay otra lectura, ¿no? Y es, por ejemplo, a partir de 70 kilómetros por hora, algunas estructuras que no están bien consolidadas, como bastidas, andamios, por ejemplo, pueden sufrir algunos desperfectos. De manera que muchísima atención, caídas de ramas, por ejemplo. Esto es lo que va a suceder mañana. El paraguas no nos ayudará demasiado. Va a llover, seguirá lloviendo en el Cantábrico. Y este es el otro aspecto a destacar mañana. El descenso de la cota de nieve a partir de media tarde. Se acabará situando en Asturias, en Cantabria, también en el País Vasco, aquí con menos precipitación, alrededor de los 300 metros. Y eso se va a traducir seguro en problemas en el transporte por carretera. Y todo esto irá culminando mañana por la noche para abrir la última fase de estas dos borrascas que nos cruzan, el frío. Y es que va a llegar frío contundente, lo notaremos sobre todo durante las noches. Ya no será sensación de frío, sino mínimas que a partir del miércoles en adelante, en muchos puntos del interior se acabarán situando entre los 5 y los 10 grados. Durante las tardes, como va a hacer sol, quedará algo atenuado, pero el frío nos va a acompañar durante unos cuantos días. Venga, hasta mañana, Carbó. Adiós. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Tenemos a Margallo devastado con la Supercopa. Está tocado, ¿no? Sí, Margallo. Bueno. ¿Está por ahí, Margallo? ¿Algo que añadir o ha colgado ya definitivamente? Ha colgado, ha dicho. No, estoy aquí, estoy oyendo impasible lo que estáis contando, pero sí estoy devastado. Bueno, suele ocurrir que nunca están bien a la vez Madrid y Barça, ni mal tampoco. Cuando uno está bien, el otro está mal y viceversa. Y eso pasó ayer en la Supercopa de España en la final. Fíjate que se dudaba de Xavi hasta antes de ayer, que no encuentra el norte, que lleva un año sin encontrar el estilo. Y ya lo ha encontrado. Ya lo ha encontrado y de qué manera. Y además muchos hablan de un punto de inflexión que habrá que ver. Creo que todavía es pronto para hablar de punto de inflexión, es demasiado pronto. Pero sí es verdad que va a haber una mini crisis en el Real Madrid porque el equipo después del Mundial no es el mismo y muchos señalan ya al banquillo. Así que enseguida analizamos la resaca de esa Supercopa que brillantemente ha ganado el Barça en una semana en la que no para el fútbol. Acaba de terminar el Cádiz 1, Elche 1, que mete al Sevilla un puesto más abajo. El Sevilla es penúltimo en la Liga, penúltimo. Y además tenemos semana de Copa del Rey, así que mucho fútbol, pero enseguida resaca de la Supercopa. Te escuchamos luego, Manu. Adiós, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. Y tenía la palabra Margallo, José Manuel. Vamos a ver, gracias. Mira, vamos a ver, Carmen, la Constitución americana no habla del derecho a la felicidad, habla de pursuit of happiness, de la persecución de la felicidad. La Declaración de Derechos del Estado de Virginia, que es anterior a la Constitución, es anterior a la Constitución norteamericana.
la americana habla de pursuit to happiness, la persecución de la felicidad. Y la persecución de la felicidad muchas veces depende de elementos materiales. Mira, yo estuve hace muy poco en Bangladesh. La persona que me iba a trasladar del hotel en que yo estaba a Dhaka Vieja, la capital, que eran 10 kilómetros, por llevarme en un rickshaw pedaleando, y tendría unos 60 años, me pedía 50 céntimos de euro por el trayecto. Y me explicó que él dormía en el rickshaw, es decir, que cuando llegaba la noche echaba las cortinas y allí dormía. Y la primera partida en la balanza de pagos de Bangladesh son las remesas de los emigrantes que salen de Bangladesh para irse fundamentalmente a los países del Golfo, en donde están, los dejan en una obra y no salen de esa obra hasta que terminan, duermen allí. Por tanto, no creo que se pueda frivolizar con la falta de recursos. Segundo, yo he distinguido y distingo siempre entre lo que es la economía liberal, la economía trumpiana, que está más o menos por Vox en nuestro país, y lo que es la economía social de mercado, las democracias cristianas, que es un mercado que funcione, un mercado por tanto que esté regulado, no una pura anarquía en el mercado que acaba siempre con la competencia y la compensación social para atender a los que tienen necesidades. Por tanto, distingo perfectamente ese tema. Dicho eso, Miami, tuve hace 2 noches una reunión con gente que vive en Miami, españoles que viven en Miami. Está atravesando un boom tremendo, pero hay un dato que sí me parece que es determinante. El gran problema que va a tener Trump ahora es el problema de la inmigración, porque están yendo oleadas de migrantes a Estados Unidos. No se van de Estados Unidos a Venezuela, van de Venezuela a Estados Unidos o de otros países de corte similar. Por tanto, yo creo que en eso conviene no frivolizar. ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir la felicidad? Pues necesitamos que los salarios sean más altos. Ahora va a haber un margen, porque la reducción de los costes energéticos va a poder permitir salarios sin afectar a la inflación, pero necesitamos crecer más, necesitamos pagar las pensiones, necesitamos financiar los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades, y todo eso exige crecer. Y la verdad es que, insisto, es que hemos perdido 16 años, porque no hemos avanzado nada en renta per cápita. Y lo he dicho alguna vez, Pablo presume de las conquistas que ha conseguido este gobierno, en lo que él llama el gobierno del progreso, siendo nosotros, por lo visto, un proyecto de gobierno cavernícola. El índice de malestar, lo he citado, miradlo, OCUN, suma de inflación y desempleo, es el mayor de la Unión Europea detrás de Grecia. Y durante este gobierno de progreso, ese índice de malestar ha aumentado un 44%. Eso no son buenas cifras, no lo son. José Manuel, hay debates en los que porque sí, hay que meter cabeza intelectualmente y con honestidad. Yo sé que tú me quieres a mí mucho. ¿Tú te imaginas que yo esté pensando que al mundo pobre no le hace falta sustrato material para alcanzar la felicidad? Pues es que te quiero llevar al sitio donde está la faena. Claro, al que le sobra materia es al mundo rico. Tú dices, la felicidad está... Si yo quisiera utilizar el mismo método que tú en el debate, ahora te diría, tú acabas de decir que hace falta subir los salarios para estar feliz. Claro, para los salarios bajos. Yo conozco a mucha gente desgraciadísima nadando en la pasta. Claro. Así que quiero que metas cabeza en otro sitio de este debate, no sobre lo básico. Sobre lo básico estamos tú y yo de acuerdo, y por eso yo hablo de repartir, y hablo de que el crecimiento sea para el reparto. Claro, yo no estoy hablando de todo lo que le queda a la humanidad y al planeta por hacer en aquellos lugares donde no hay trabajo, no hay salario, no hay subsidio de desempleo, no hay pensiones, no hay sanidad pública. No, claro, tengo evidente claro de qué estoy hablando. Yo estoy hablando de un debate donde hay que llevaros también a vosotros desde el punto de vista ideológico. Ya está. Y ese debate tiene mucho que ver con algunas cosas
de las que yo esta noche he hablado aquí, que por cierto no son nada originales porque las pensamos muchísima gente en este planeta. Y sí tiene que ver con la idea de la felicidad, que es peliaguda, porque tiene una dimensión completamente subjetiva, inabarcable desde el punto de vista de los conceptos políticos e incluso de la juridificación. O sea, el ser humano ha hecho dos cosas extraordinarias. Hemos juridificado la idea de la educación, que era juridificar una idea dificilísima, viniendo la educación de donde viene históricamente, de los conocimientos a los que accedían élites muy reducidas por razón de poder económico. Y hemos sido capaces de juridificar esa idea. Nos ha costado muchísimo esfuerzo. Todo el siglo, una parte del XVIII y todo el XIX. ¿Verdad? Luego podemos discutir de los contenidos de la educación, de cuántos años hay que ir, de cómo se paga, vale, pero lo hemos conseguido. Cuando se abandona la idea de juridificar la felicidad es porque es mucho más complicado. Pero sin embargo yo tengo la sensación de que ha llegado. ¿De qué ha llegado ese debate? Porque tú ves a la gente desgraciada también con todo, absolutamente con todo, con una casa, con otra, con un coche, con otro mejor, con no sé cuánto, y llega la sensación de vacío y de ansiedad horrible. Mira, yo soy una de las que piensan que la izquierda mató a cañonazos la religión porque lo tenía que hacer en un determinado momento, sobre todo para secularizar el poder político, porque el poder político es de los seres humanos, no tiene ningún origen divino, como hemos tenido que aguantar durante tantos siglos, pero sin embargo creo que matamos a cañonazos la idea de la trascendencia. Y mira, yo eso me lo aplico como mujer de izquierdas, creo que eso lo tenemos que remirar. Y no tiene nada que ver con las religiones organizadas, tiene que ver con la idea de la trascendencia. Y ahí hay un nicho muy importante, el sentido de la felicidad. O sea que te estoy pidiendo, y te lo pido además con el aprecio debido, a que metamos cabeza ahí. A mí esta noche me está gustando mucho esto porque el marroneo y el navajeo tampoco creo que le aporte a estas horas del día, que ya se ha dicho todo, que ya todo el mundo se ha peleado, que todo el mundo se ha enseñado la navaja y los tweets. Pues a lo mejor a estas horas esto que estamos haciendo es mejor. Todos los avances sociales han estado precedidos de un discurso supuestamente amparado en el funcionamiento de la economía que decía que el avance social iba a provocar el caos económico. Reducir la jornada laboral a 8 horas iba a provocar el caos, el derecho de huelga de los trabajadores iba a provocar el caos, el derecho a vacaciones iba a provocar el caos, que subiéramos el salario mínimo interprofesional iba a provocar el colapso económico y el cierre de empresas, las medidas del escudo social iban a provocar un colapso en la economía española, si se interviene por fin el mercado del alquiler y se regulan los alquileres será el caos del mercado hipotecario. Y esto es mentira, esto es básicamente una resistencia de clase de sectores privilegiados que no quieren compartir sus privilegios. Y esto es una constante histórica en los últimos 2 siglos. Todos los avances sociales han venido precedidos de una resistencia y de un argumentario que se sigue repitiendo. El fracaso del neoliberalismo como proyecto social es hoy una realidad no solamente constatable en América Latina, también en Europa. Creo que plantear que las sociedades mejoran en la medida en que hay un mayor reparto de la riqueza, en la medida en que el sector público se refuerza con un sistema fiscal redistributivo y justo y con peso empresarial también de los sectores públicos. Hacen falta empresas públicas, hace falta regulación de los mercados, en particular de aquellos que son estratégicos. Hace falta una intervención que represente los intereses generales cuando se trata de empresas estratégicas. Esta pandemia ha demostrado que nos salvamos porque hay dinero público y porque hay sector público. Esta pandemia ha demostrado que lo público no se pone de perfil. Lo que está ocurriendo ahora con movilizaciones en todo el Estado defendiendo la necesidad de una sanidad pública es básicamente una defensa de la democracia. Porque los que quieren convertir la sanidad de calidad en un privilegio de una minoría, lo que están haciendo es atacar las bases de la democracia, que es que cualquier persona, independientemente de su distrito postal, tenga el acceso a la mejor sanidad posible. Margallo. Vamos a ver, voy a coger el último ejemplo. La crisis sanitaria se ha saldado, es verdad, porque ha habido dinero público, pero dinero se ha canalizado, entre otras cosas, a laboratorios privados que son los que han investigado y han desarrollado y han logrado que el periodo de que una vacuna pueda ser utilizada bajase de 10 a 2 años.
Segundo, esto de la ventaja de la empresa pública sobre la empresa privada en sectores estratégicos, no lo sé. Yo he vivido cuando las compañías aéreas eran compañías nacionales, eran compañías de bandera, y te aseguro que eran mucho más caros los billetes que ahora. Yo el otro día fui a Valencia en un tren de alta velocidad, después de Todo es mentira, y me costó ir 15 euros. Antes, cuando Renfe era una empresa nacional, costaba muchísimo más. Yo creo en la competencia y creo en las empresas rentables, sean públicas o privadas, y que satisfagan el interés público. El tema del arrendamiento, que es un tema en el que estáis ahora y por tanto puede tener cierta validez como se dice en Harvard, como método del caso, para demostrar con un suceso determinado lo que va a pasar. Eso ya lo vimos en Berlín. El ahorro se dirige a donde quiere, a comprar bonos, obligaciones o a invertir en casas para alquiler. Si la rentabilidad del alquiler disminuye en relación con otras posibles colocaciones, irá menos dinero a esas viviendas en alquiler. Por tanto, habrá menos oferta en alquiler y a medio plazo, después de las siguientes elecciones, eso es obvio, que los arrendamientos subirán, los alquileres subirán. Eso es lo que pasó en Berlín. Entonces, te quiero decir, todo esto, yo estoy de acuerdo en que hoy estamos muy amables, pero porque estamos en filosofía abstracta, pero eso de que una empresa pública es por definición mejor que una empresa privada y produce mejores bienes y servicios más baratos, que es de lo que se trata para que todo el mundo tenga acceso, no es verdad. El tema de la educación. El tema de la educación ese es un tema del siglo XIX. Es decir, ¿por qué una universidad pública es mejor que una universidad privada? Yo he estudiado en dos universidades privadas, en Deusto y en Harvard, y estoy muy contento de las dos, y no veo por qué una universidad, por el hecho de ser pública, mejor. Será porque tenga mejores catedráticos, mejores profesores, lo que tú quieras. Pero lo público y lo privado no está. Joder, Margallo, y luego el tema de los modelos. Ahí en el Europarlamento, que es una castaña esta línea que te han puesto esta noche. Menos mal que la semana que viene ¿No te estás gusta? aquí. No, es que se corta permanentemente. Privaticemos el Parlamento, que seguro que funciona mejor la red de Margallo. Claro. Sí. Bueno, tú lo conoces muy bien. De hecho, tú te lanzaste a la fama haciendo televisión desde aquí, que es lo que yo voy a hacer ahora. Haces bien. En fin, te quiero decir que hay dogmas o hay a priorismos, y decir, lo público es mejor que lo privado. Oiga, pues no. Yo puedo ir a un hospital público o un hospital privado en función de que me guste el médico que está. Lo que sí quiero es que no me cueste dinero, como lo quiere cualquier persona, con lo cual estamos iguales todos. Es decir, pero ¿cómo vas a ir a un hospital privado y que no te cueste dinero? Claro, es que porque es privado. Claro que no. Oye, yo tengo Muface y Carmen también lo tiene. Y vamos a un hospital privado, no te cuesta dinero. ¿Cómo porque que no? Lo paga la mutualidad. Claro, lo paga la mutualidad. No, Yo menos que tú cuesta estás pendiente dinero. de mi vida continuamente. Pero claro que se paga. Si el problema es que cuando una cosa es que no se paga, que A yo ver, voy al a ver, Ramón y Cajal. José Manuel, que lo pagamos A ver. todos los españoles. Claro que sí. Eso Hombre, sale del claro. presupuesto A ver, público. a ver. Tu sanidad privada la pagamos todos. Bueno, Margallo. pero coge ¿Y la sanidad pública no la pagamos todos? Sí, pero coge en el esa hilo. me atienden a mí también. No, pero además de coge a ti. el hilo inicial. La sanidad pública no la pagamos. Allí se han formado los médicos y las médicas mucho más en el circuito de las universidades privadas, que luego los llevamos al negocio privado. José Manuel, yo no estoy en la filosofía abstracta, te lo digo. Yo estoy con las mangas absolutamente Con los pies en el remangadas. suelo. Efectivamente. Y te voy a decir por qué. Porque tengo absolutamente claro que la democracia como sistema político que tú y yo defendemos se la juega con todo esto que representa la idea de progreso vinculada a la idea de la dignidad y de la igualdad de todo. Y si no, lo convertimos en un mero método para alcanzar el poder, que es lo que algunos, claro, a lo que algunos están. Utilizo el método para alcanzar el poder. Esto ya lo conocemos en la historia, con unos peligros enormes, y los vemos con algunos, cuando la semana pasada hablábamos de poner en cuestión los resultados electorales. Entonces yo no estoy en la filosofía abstracta, yo estoy en cosas muy concretas que creo que están dando vueltas continuamente y que creo que deberíamos de abordar de frente. Dicho esto, es que tengo la sensación que frente a la tríada de libertad, igualdad, fraternidad, no hay nada que se le ponga por delante. No hay nada que se ponga por delante de eso, ni nada mejor. Esa es una tríada imbatible.
ética, política y jurídicamente. Y en ese sentido, quien no sepa ir haciéndola avanzar con todo lo nuevo que aparece, no está pico pala construyendo democracia, porque lo que se pone al final en debate es la idea de la igualdad, es lo que se pone en debate. Esa es la idea que se pone en debate. Si te pones a eso y si haces los sacrificios y las modificaciones necesarias. Y yo ahí, repito, es que creo que llega la hora del reparto. Yo no estoy en contra de la iniciativa privada, pero iniciativa privada con leyes y al mismo tiempo teniendo en cuenta una evidencia. Quien monta un negocio privado no lo monta por razones altruistas, lo monta para ganar dinero, lo cual me parece muy legítimo. Lo que pasa es que hay una serie de sectores estratégicos o de derechos que tienen que ser garantizados por lo público porque los objetivos son diferentes. El objetivo principal de una empresa pública no es hacer millonario a nadie, es proveer un servicio en un sector estratégico, que es un interés muy diferente al que monta una empresa para ganar dinero y para hacerse rico, aunque después diga, no, yo en realidad lo he montado para ayudar a la gente. Yo he montado una empresa de zapatos porque me interesa que la gente vaya calzada. Oiga, no me tome por imbécil, usted ha montado una empresa de zapatos para ganar pasta y si le fallan los zapatos la montará para otra cosa. Me parece legítimo, pero como hay cosas, como por ejemplo la alimentación, que es un interés público, pues a lo mejor tiene sentido que haya una regulación que garantice que lo que usted vende tiene una cierta calidad y que como la gente tiene derecho a comer en una situación de carestía o de inflación, pues a lo mejor hay que intervenir algunos precios de los productos de la canasta básica, porque no es aceptable en una democracia que una familia no pueda comprar leche para dársela a los niños para desayunar. Y si hablamos de algo tan importante como la energía, pues a lo mejor no está mal que haya una empresa pública de energía que sirva para corregir los abusos de las empresas privadas que ya conocemos todos en este país. Cuando un Estado tiene empresas públicas fuerte, eso no quiere decir que lo tienen los miembros del gobierno, eso quiere decir que lo tiene la sociedad. El problema de la sanidad privada es que nadie monta un hospital privado para ayudar a la gente, lo montas para ganar dinero, a diferencia de un hospital público que está pensado para una cosa diferente. Por eso las privadas, cuando te pasa algo serio, te dicen, no, vete a la pública que eso es muy caro y con eso no saco dinero, curándote el cáncer con la quimioterapia. Esto te vas al Gregorio Marañón, que allí te lo hacen gratis porque el objetivo no es que se forre nadie. Venga, Margallo, fugaz. Vamos a ver, yo tuve la suerte de conocer los dos Berlines, el Berlín Oeste y el Berlín Este. En el Berlín Oeste había empresa privada, en el Berlín Este todo estaba colectivizado. Y se hizo un muro no para que la gente de Berlín Oeste se pasase al Berlín Este, sino exactamente al revés, para que la gente de Berlín Este no se pasase al Berlín Oeste. Respecto a desigualdades, yo recomiendo un libro de Robert Service, que ha hecho una biografía de Lenin después de abiertos los archivos de la Unión Soviética. Donde había privilegios de verdad, era en la Unión Soviética. La nomenclatura tenía bienes y servicios que no estaban al acceso de la población. A mí que el señor que quiere venderme zapatos gane dinero, lo entiendo muy bien. Si los zapatos son de buena calidad y buen precio, ¿por qué no? Lo que no estoy nada seguro es que porque nacionalizásemos la producción de calzado íbamos a tener mejores zapatos o a un precio más barato. Eso no se ha demostrado. Es decir, a mí, insisto, el problema, eso es lo que dijo Adam Smith. Mire, cuando yo persigo mi interés privado, que es el beneficio, estoy favoreciendo a la colectividad, porque la competencia me obliga a ser mejor que los demás. Cuando las empresas son públicas no hay competencia. Vuelvo a decirte, ¿os acordáis lo que costaba un billete de Iberia cuando era una empresa nacional? ¿Os acordáis? O lo que cuesta Renfe comparado con Wigo. Es decir, competencia y al que a Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y eso beneficia a la colectividad. ¿Que gana dinero el que lo hace? Pues muy bien, siempre que a mí me vaya bien y tenga esos servicios mejores y más baratos, pues estupendamente. Sí, pero cuando llega una pandemia necesita que haya un Ministerio de Trabajo que aplique los ERTEs para garantizar los salarios igualdad, pero y abiertas las empresas. Pero lo tienes que construir con la tercera. Punto y 25. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. A veces hay noticias estupendas que levantan el ánimo. En España hay un buen número de pisos alquilados que no son propiedad de pequeños dueños, sino que en los últimos años pasaron a ser propiedad de grandes fondos de inversión, generalmente denominados fondos buitre por su desconsideración y ferocidad. Por eso es una buena noticia que un juez de Barcelona haya condenado por primera vez en España a uno de esos fondos
por incluir cláusulas abusivas en sus contratos, fórmulas tan complejas y difíciles de comprender que los inquilinos no saben bien qué están firmando y de repente se encuentran con que les suben el precio del alquiler un 30%, cuando por ley solo está permitido subir el IPC anual. El truco que el juez ha desbaratado es una cláusula que se llama bonificación de renta. Miren ustedes por si acaso está también en su contrato de alquiler. La sentencia de este juez, que anula nada menos que 9 de las 10 cláusulas que firmó una inquilina de Barcelona en un contrato de un fondo denominado Azora, puede tener la misma importancia que la de aquellos otros jueces que hace ya bastantes años consiguieron corregir cláusulas abusivas en los créditos hipotecarios. Lo dicho, una excelente noticia. Punto y 25. Ha sido un gustazo el Agora de hoy. Hacía muchos Agoras que no estaba tan a gusto escuchándoos hablar de temas elevados tranquilamente. Se nos han quedado muchos temas fuera. Por ejemplo, lo que va a pasar mañana en Navarra. ¿Os acordáis todos de Sergio Sayas y de Carlos García Danero, los dos diputados de UPN que prestaron sus votos al PP para intentar tumbar la reforma laboral? Aquella noche, no le salió, pero aquella noche les preguntábamos, ¿esto qué quiere decir? ¿En el PP estaban al tanto? ¿El PP sabía que ustedes iban a votar en contra? No, por lo menos por mi parte no. ¿Les han ofrecido algo a cambio de votar en contra? Absolutamente nada. ¿Usted no va a pasarse al PP? No. Bueno, pues mañana Sergio Sayas se reúne con el PP para incorporarse a sus listas. Lo analizaremos tranquilamente. Un punto de contrición da al alma a la salvación. Venga, señores, lo dejamos aquí. Manu, por cierto, tenemos se estrena esta noche el Carreño Bueno. Eso es, Pablo Carreño, correcto, sí. Muy bien. Y también Djokovic mañana por la mañana, después de que haya ganado ya Rafa Nadal en el debut. Y un Rafa Nadal que dice que está más delgado y más fino que nunca, así que vamos al larguero. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, un abrazo a los tres. Un abrazo. Hasta el lunes. Descansen, señores. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.